Bienvenido a los libros de Jorian. Mettergerstein. Horror y fatalidad han estado acechando en todas las épocas. ¿Por qué entonces dar una fecha a esta historia que tengo que contar? Baste con decir que, en el periodo del que hablo, existía en el interior de Hungría una creencia arraigada, aunque oculta en las doctrinas de la mente psicosis. De las doctrinas en sí mismas, es decir, de su falsedad o de su probabilidad, no digo nada. Sin embargo, afirmo que gran parte de nuestra incredulidad, como dice La Bruyère, de toda nuestra infelicidad, viene de no poder estar solos. Pero hay algunos puntos en la superstición húngara que estaban al borde de la absurdidad. Ellos, los húngaros, diferían esencialmente de sus autoridades orientales. Por ejemplo, el alma, decían los primeros, según las palabras de un parisino agudo e inteligente, no permanece más que una vez en un cuerpo sensible. Por lo demás, un caballo, un perro, incluso un hombre, no son más que la semejanza poco tangible de esos animales. Las familias Berlifitzing y Mettergerstein habían estado enemistadas durante siglos. Jamás dos caras tan ilustres se habían mostrado una hostilidad tan mortal. El origen de esta enemistad parece encontrarse en las palabras de una antigua profecía. Un gran hombre sufrirá una caída terrible cuando, como el jinete sobre su caballo, la mortalidad de Mettergerstein triunfe sobre la inmortalidad de Berlifitzing. Por supuesto, las palabras en sí mismas tenían poco o ningún significado. Pero causas más triviales han dado lugar, y no hace mucho tiempo, a consecuencias igualmente importantes. Además, las propiedades, que eran contiguas, habían ejercido durante mucho tiempo una influencia rival en los asuntos de un gobierno ocupado. Además, los vecinos cercanos rara vez son amigos, y los habitantes del castillo Berlifitzing podrían mirar, desde sus altos contrafuertes, directamente a las ventanas del palacio Mettergerstein. Menos que todo, tenía la magnificencia, más que feudal. Así descubierta, una tendencia a calmar los sentimientos irritables de los menos antiguos y menos ricos Berlifitzings. Qué sorpresa entonces que las palabras, por muy tontas que fueran, de esa predicción, deberían haber logrado establecer y mantener en discordia a dos familias ya predispuestas a pelear por cada instigación de una rivalidad hereditaria. La profecía para implicar, si implicaba algo, un triunfo final por parte de la casa ya más poderosa, y por supuesto, era recordada con mayor amargura por el más débil y menos influyente. Guillermo, conde de Berlifitzing, aunque descendiente de una línea noble, era, en la época de esta narración, un anciano débil y demente, notable por nada más que por su antipatía personal desmedida e inveterada hacia la familia de su rival, y un amor apasionado por los caballos y la caza que ni la debilidad física, la avanzada edad ni la incapacidad mental eran suficientes para impedir su participación diaria en los peligros de la caza. Por otro lado, Federico, barón Mettergerstein, aún no había alcanzado su mayoría de edad. Su padre, el ministro murió joven. Su madre, Lady Mary, lo siguió rápidamente. Federico tenía en ese momento 15 años. En una ciudad, 15 años no son un periodo largo. Un niño puede seguir siendo un niño en su tercer lustro. Pero en un desierto,
En un desierto tan magnífico como ese antiguo principado, 15 años tienen un significado mucho más profundo. Debido a algunas circunstancias particulares relacionadas con la administración de su padre, el joven varón, a la muerte de éste, heredó inmediatamente sus vastas posesiones. Tales propiedades rara vez habían sido poseídas antes por un noble húngaro. Sus castillos eran innumerables. El más destacado, en cuanto a esplendor y extensión, era el Château Mertergestein. La línea divisoria de sus dominios nunca se definió claramente, pero su parque principal abarcaba un circuito de 50 millas. Ante la sucesión de un propietario tan joven, con un carácter tan conocido y una fortuna tan sin precedentes, hubo poco esfuerzo en especular sobre su probable conducta, y, de hecho, durante el espacio de 3 días, el comportamiento del heredero superó las expectativas de sus admiradores más entusiastas. Vergonzosos desvaneos, traiciones flagrantes, atrocidades inauditas, hicieron que sus temblorosos vasallos comprendieran rápidamente que ninguna sumisión servil de su parte, ni ningún escrúpulo de conciencia, iban a ser en adelante ninguna seguridad contra los férreos dientes de un pequeño Calígula. En la noche del 4.º día, se descubrió que los establos del castillo Berlifitzing estaban en llamas, y la opinión unánime de los vecinos añadió el crimen del incendio a la ya tan horrenda lista de los delitos y atrocidades del varón. Pero, durante el tumulto causado por este incidente, el joven noble mismo parecía estar enterrado en una profunda meditación, en una vasta y desolada sala superior del palacio familiar de Mertergestein. Los ricos tapices, aunque descoloridos, que colgaban sombríos en las paredes, representaban las formas sombrías y majestuosas de 1000 antepasados ilustres. Aquí, sacerdotes ricamente vestidos y dignatarios pontificales, sentados familiarmente con el autócrata y el soberano, vetaban los deseos de un rey temporal o restringían con el fiat de la supremacía papal el cetro rebelde del archienemigo. Allí, las altas y oscuras estatuas de los príncipes Mertergestein, sus corceles de guerra musculosos que se abalanzaban sobre los cadáveres de los enemigos caídos, asombraban los nervios más firmes con su vigorosa expresión. Y aquí, nuevamente, las figuras voluptuosas y como cisnes, los retratos de las damas de días pasados, flotaban en los laberintos de un baile irreal al sonido de una melodía imaginaria. Pero, mientras el varón escuchaba, o fingía escuchar, el tumulto creciente en los establos de Berlifitzing, o tal vez reflexionaba sobre alguna nueva fechoría, sus ojos se quedaron inadvertidamente clavados en la figura de un caballo enorme y antinaturalmente coloreado, representado en el tapiz como perteneciente a un ancestro sarraceno de la familia de su rival. El caballo estaba en el primer plano, inmóvil como una estatua, mientras, más atrás, su jinete desmontado perecía bajo el puñal de un Mertergestein. En los labios de Federico surgió una expresión diabólica al darse cuenta de la dirección que su mirada había tomado sin su conocimiento. Sin embargo, no la apartó. Al contrario, no podía explicar de ninguna manera la ansiedad abrumadora que parecía caer como un sudario sobre sus sentidos. Con dificultad conciliaba sus sentimientos soñolientos e incoherentes con la certeza de estar despierto. Cuanto más miraba, más absorbente se volvía el hechizo,
más imposible parecía que pudiera retirar su mirada de la fascinación de ese tapiz. Pero el tumulto exterior se volvió repentinamente más violento y con un esfuerzo compulsivo desvió su atención hacia el resplandor de luz rojiza arrojado directamente por los establos en llamas sobre las ventanas de la estancia. La acción, sin embargo, fue momentánea. Su mirada volvió mecánicamente a la pared. Para su extremo horror y asombro, la cabeza del caballo gigantesco había, entretanto, alterado su posición. El cuello del animal, antes arqueado, como por compasión hacia el cuerpo postrado de su señor, estaba ahora extendido completamente en dirección al varón. Los ojos, antes invisibles, ahora lucían una expresión humana y enérgica, mientras brillaban con un rojo ardiente e inusual. Y los labios, distendidos del caballo, aparentemente enfurecido, dejaban a la vista sus gigantescos y repugnantes dientes. Aturdido de terror, el joven noble titubeó hasta la puerta. Al abrirla, un destello de luz rojiza que se proyectaba lejos en la cámara arrojó su sombra con un contorno claro contra el tapiz tembloroso, y se estremeció al percibir esa sombra, mientras se tambaleaba en el umbral, asumiendo la posición exacta y llenando precisamente el contorno del implacable y triunfante asesino del sarraceno Berlifitzing. Para aliviar la presión en su pecho, el varón se apresuró a salir al aire libre. En la puerta principal del palacio encontró a 3 escuderos. Con mucha dificultad y en peligro inminente de sus vidas, aguantaban el impetuoso empuje de un caballo gigantesco y de color del fuego. ¿De quién es este caballo? ¿Dónde lo habéis encontrado?, preguntó el joven en un tono de voz quejumbroso y ronco, al darse cuenta instantáneamente de que el misterioso caballo en la cámara tapizada era el mismo que el animal furioso ante sus ojos. «Es vuestro, monseñor», respondió uno de los escuderos. «Al menos no tiene otro dueño que lo reclame. Lo atrapamos huyendo, echando vaho y espuma por la boca, de los establos en llamas del castillo Berlifitzing. Suponiendo que perteneciera a la parada de caballos extranjeros del viejo conde, lo hemos traído de vuelta. Pero los mozos allí niegan cualquier derecho sobre la criatura, lo cual es extraño, ya que lleva marcas evidentes de haber escapado por poco de las llamas». Las letras W, V y B también estaban marcadas muy claramente en su frente, interrumpió un segundo escudero. Supuse, por supuesto, que eran las iniciales de Wilhelm von Berlifitzing, pero todos en el castillo están seguros de que no saben nada del caballo. «Verdaderamente extraordinario», dijo el joven varón, con un aire pensativo y aparentemente inconsciente del significado de sus palabras. «Es, como dices, un caballo notable, un caballo prodigioso, aunque, como muy justamente observas, de carácter sospechoso e ingobernable. Ea, pues que sea mío», añadió después de una pausa. «Tal vez un jinete como Federico de Mertengestein pueda domar incluso al diablo de los establos de Berlifitzing». «Os engañáis, monseñor. El caballo, como ya creemos haber dicho, no pertenece a las caballerizas del conde. Si así hubiera sido, sabemos demasiado bien nuestro deber para traerlo a la presencia de una persona noble de vuestra familia». «Cierto», observó el varón secamente, y en ese instante un paje de la cámara llegó desde el palacio con un color más intenso y un paso precipitado. Susurró al oído de su amo un relato de la desaparición repentina de una pequeña porción del tapiz en una estancia que indicó
profundizando al mismo tiempo en detalles de carácter minucioso y circunstancial. Pero, debido al tono bajo en el que estos últimos fueron comunicados, nada escapó para satisfacer la curiosidad excitada de los escuderos. El joven Federico, durante la conferencia, parecía agitado por una variedad de emociones. Sin embargo, pronto recuperó su compostura, y una expresión de malignidad determinada se instaló en su rostro mientras daba órdenes perentorias de que una cierta cámara fuera inmediatamente cerrada con llave, y la llave colocada en su propia posesión. ¿Has oído hablar de la triste muerte del viejo cazador Berli Fishing?, dijo uno de los vasallos al varón, cuando de repente, de la partida del paje, el enorme corcel que ese noble había adoptado como propio se abalanzaba y se pavoneaba con una furia redoblada por la larga avenida que se extendía desde el chateau hasta los establos de Mestergestein. «No», dijo el varón girando abruptamente hacia el hablante. «¿Muerto? ¿Dices?» «Es verdad, mi señor, y para un noble de su nombre, imagino que será una noticia bienvenida». Una sonrisa rápida se dibujó en el rostro del oyente. «¿Cómo murió?» «En sus esfuerzos temerarios por rescatar sus caballos de caza. El mismo aparecido miserablemente entre las llamas». «Eso es verdad», exclamó el varón, como impresionado, lenta y gradualmente por alguna evidencia misteriosa. «Lo que oí, señor», replicó el vasallo. «Oh, es horroroso», dijo el joven con mucha calma, y volvió a meterse en el palacio. Desde ese día, una marcada alteración tuvo lugar en el comportamiento extremo del disoluto joven barón Federico von Mestergestein, lo cual frustraba todas las esperanzas y desvanecía las intrigas de más de una madre. Sus costumbres y modales se hicieron más y más singulares, y menos que nunca ofrecieron analogía simpática de ninguna clase con las de la aristocracia circunvecina. Nunca se le veía más allá de los límites de su propio dominio, y, en este mundo amplio y social, estaba completamente solo, a menos que, de hecho, aquel caballo antinatural, impetuoso y de color fuego, que montaba continuamente desde entonces, tuviera algún derecho misterioso al título de su amigo. Numerosas invitaciones por parte de los vecinos llegaron periódicamente durante mucho tiempo. ¿Honrará el varón nuestras fiestas con su presencia? ¿Se unirá el varón a nosotros en una cacería de jabalís? Mestergestein no asistirá, eran sus altaneras y lacónicas respuestas. Estas repetidas afrentas no podían ser soportadas por una nobleza imperiosa. Tales invitaciones se volvieron menos cordiales, menos frecuentes, y con el tiempo cesaron por completo. La viuda del desafortunado conde Berli Fishing incluso expresó el deseo de que el varón estuviera en casa cuando no quisiera estar en casa, ya que despreciaba la compañía de sus iguales, y montara cuando no quisiera montar, ya que prefería la compañía de un caballo. Esto, por supuesto, fue una explosión muy tonta de picardía hereditaria, y simplemente demostró cuán singularmente carentes de significado suelen ser nuestras expresiones cuando deseamos ser inusualmente enérgicos. Sin embargo, los caritativos atribuyeron la alteración en el comportamiento del joven al dolor natural de un hijo por la pérdida prematura de sus padres, olvidando, sin embargo, su comportamiento atroz e imprudente durante el corto periodo inmediatamente posterior a este duelo. Algunos, de hecho, sugirieron una idea demasiado orgullosa de autoconciencia y dignidad. Otros, entre ellos se puede mencionar al médico de la familia, no dudaron en hablar de melancolía morbosa y mala salud hereditaria, mientras que oscuros rumores, de naturaleza más equívoca, circulaban entre la multitud.
De hecho, el perverso apego del varón a su corcel recién adquirido, un apego que parecía adquirir nueva fuerza con cada nuevo ejemplo de las feroces y demoníacas propensiones del animal, se convirtió finalmente, a los ojos de todos los hombres razonables, en un fervor horrible y antinatural. A la luz del mediodía, en la hora muerta de la noche, en la enfermedad o en la salud, en la calma o en la tormenta, el joven Mertengeisten parecía estar encadenado a la silla de ese caballo colosal, cuyas audacias ingobernables se correspondían tan bien con su propio espíritu. Además, hubo circunstancias que, junto con los acontecimientos recientes, dieron un carácter sobrenatural y portentoso a la manía del jinete y a las capacidades del caballo. El espacio recorrido en un solo salto había sido medido con precisión, y se encontró que excedía por una diferencia asombrosa las más salvajes expectativas de los más imaginativos. El varón, además, no tenía un nombre particular para el animal, aunque todos los demás en su colección eran distinguidos por nombres característicos. Su establo, además, estaba designado a una distancia del resto, y con respecto al cuidado y otros deberes necesarios, nadie más que el propietario en persona había osado oficiar o incluso entrar en el recinto. También se observó que aunque los 3 mozos que habían atrapado al corcel mientras huía del incendio en Berlifisching habían logrado detener su curso mediante un cabestro de cadena y lazo, ninguno de los 3 podía afirmar con certeza que, durante esa lucha peligrosa o en cualquier momento posterior, hubiera colocado su mano sobre el cuerpo de la bestia. Ejemplos de inteligencia peculiar en el comportamiento de un caballo noble y de gran espíritu no se deben suponer capaces de llamar la atención de manera irracional, especialmente entre hombres, que diariamente, entrenados en las labores de la caza, podrían parecer bien familiarizados con la sagacidad de un caballo. Pero hubo ciertas circunstancias que se impusieron por fuerza, incluso al más escéptico y flemático, y se dice que hubo momentos en que el animal causaba que la multitud expectante que lo rodeaba retrocediera horrorizada por el profundo e impresionante significado de su terrible pisada, momentos en los que el joven Mertengeisten palidecía y se alejaba de la mirada rápida y penetrante de su ojo serio y de apariencia humana. Sin embargo, entre todo el séquito del varón, nadie dudó del ardor de ese afecto que, según las palabras del médico de la familia, crecía con la creciente ferocidad de la bestia que lo inspiraba. Pocos en ese séquito se lamentaron más sinceramente que el anciano cortesano Valdimar, quien durante largo tiempo había sido su acompañante y amigo íntimo. Este hombre, el más anciano y posiblemente el más astuto de los consejeros de la nobleza, desde que la muerte de Lady Mary había dejado a su joven señora a merced de sus propios dispositivos, era eminente, no solo por una firme fidelidad a los intereses de su dueño, sino por la alta estima que se había granjeado en la corte imperial. A menudo, la mano del ciervo joven había temblado convulsivamente en la suya, a veces con un vago deseo de confidencia, y el carácter frío y altanero de la señora habían desalentado por completo. A menudo, los ojos de Federico se habían caído en confusión y melancolía antes que los suyos, a los que por casualidad o a propósito había vuelto con inquietud. En esos momentos, la palabra más trivial de Valdimar, una palabra que durante muchos años había sido de mucho peso, podía haber enmendado el mal. Pero cuando el feroz lobo resplandeciente o leopardo negro, como era llamado por los cortesanos, pasó a sus órdenes, hasta la línea más alta de sus superiores, él siempre respondió
con una deferencia servil, con ese marcado indicio de odio desdeñoso que el jinete suele manifestar hacia el caballero. Si el deber, señor barón, dijo Valdimar un día al dueño del Château Metzengerstein, si el deber de aquellos que no pueden ser inducidos a servirle por afecto no los compela a servirle por la fuerza, aún tenéis a Valdimar. Yo te tengo, hombre, repuso el joven. ¿Qué más necesito? Vivid muchos años, noble Federico, respondió el cortesano, sonriendo con una amargura que no pudo ocultar. Vivid muchos años para vuestro propio bien, y feliz de poseer a quien os quiere tan bien, pero aprended, en el futuro, a comprender la naturaleza de vuestra extraña posesión. —¡Qué extraña, en verdad! —murmuró el barón, girando nerviosamente la cabeza desde la ventana hacia la atmósfera más pura del mediodía. ¡Qué raro! ¡Qué singularmente extraño! Y se apartó de su amigo, mientras las mejillas, que habían sido pálidas incluso hasta la lividez, ahora ardían con el rubor de una intensa emoción, y la frente, que estaba siempre cubierta de nieve, se hinchaba súbitamente con venas moradas que palpitaron con vehemencia como si estuvieran a punto de estallar. La convulsión que agitó los miembros de Federico era poderosa como aquella que, en el mismo lugar, había dado la vida al padre del noble joven. Y cuando el médico llamado rápidamente asió su mano y le colocó sobre su sien las húmedas alas de su resplandeciente carrera, lo oyó murmurar como si le dijera palabras de aliento. «Ah, allí, algo, seguro, no, eso es horroroso, no, por todo el oro de gabinete imperial, no, me gustaría estar muerto». «Pobre insensato», murmuró el médico cuando abandonó la alcoba del moribundo. «Este desorden de su cabeza lo matará, ya que está matando a su dueño». Y al día siguiente, la noticia de la muerte de Federico, barón de Metzengerstein, se diseminó a través de los vastos dominios de su familia, y a la postre, a través de los muchos y poderosos estados que tenían la posesión de su vasta herencia. Se dijo que el joven noble se había encontrado con su muerte por un golpe de fortuna, que al galopar por el bosque, su caballo había caído y él había sido aplastado por el peso del cuerpo del animal. Se dijo, además, que en el instante en que la torre de Metzengerstein había derrumbado su joroba sobre el cuerpo muerto del jinete, el gigantesco corcel, alzando la cabeza desde el suelo, había emitido un relincho agudo e intenso, un relincho que, en los oídos de los asombrados sirvientes que lo habían encontrado, reverberaba con la dureza del acero y estaba impregnado de un dolor insondable y terrible. La noche había avanzado rápida y furiosamente. El cielo estaba cubierto de nubes cuando el embalsamado cuerpo del barón fue traído a su palacio en Berlifitzing. Como él no había dejado testamento, fue su voluntad que lo sepultaran con la mayor pompa y esplendor dentro del antiguo mausoleo de la familia Metzengerstein. Las órdenes de su sepultura estaban en armonía con las peculiaridades de su testamento, que había sido dictado al caballero antes mencionado Valdimar, su cortesano y favorito. En los aspectos oscuros y deplorables de este testamento, los parientes más cercanos del noble se complacieron en ver solo el reflejo inevitable del carácter peculiar del varón, sin imaginar que los ojos más astutos pueden ocultar en vano la verdadera naturaleza de los significados de aquellos que son eminentemente capaces de disimular su intención. El féretro, como estaba cubierto de púrpura real, con los escudos esculpidos con oro, se trasladó a través del campo de Berlifitzing, sin que ninguna voz del duelo sonara más alta que el susurro del sacerdote que lee los ritos del entierro,
y los quejidos lastimeros de los sirvientes que tejían en la capilla, y las ráfagas de lluvia y la triste música del viento entre los arcos de la Catedral de la Muerte. La luna estaba oculta por nubes negras, y los rayos de los faroles enlutados parpadeaban y caían sobre las lágrimas que el cielo, buscando compasión, había vertido con diluvios incesantes. Y así, mientras los corazones de los nobles eran pesados por una tristeza no disimulada, se cernía en su imaginación un peso adicional de inquietud y desazón, que no eran por la pérdida de un amigo, sino por los terribles indicios que, por casualidad o a propósito, habían acompañado la última hora del hijo menos afortunado de la casa de Mertengeisstein. Una vez que se trasladaron las exequias, la amarga aprensión del pueblo pronto se disipó, y se dieron a las acostumbradas festividades de la aristocracia, los homenajes habituales. Ciertamente, se permitió que la extensa herencia de los Mertengeisstein pasara sin impedimento a otro que parecía heredar las características de su familia. Y cuando, después de la transcurrida cantidad de años que llevaron a Federico al sepulcro de sus ancestros, el caballo, que había sido su favorito y espantoso y único amigo, pereció en un incendio que consumió el establo de su amo. La población del país, y más especialmente la vecindad del propietario, consideró el evento como simplemente una de las excentricidades normales de un carácter tan extraño como el del noble fallecido, y no vio nada en la desgracia del caballo, sino lo que estaba en armonía con las necias características de la nobleza a la que pertenecía. Podría haber ocurrido que un decreto del destino hubiera dispersado a las sombras en ese momento en que, por lo tanto, se agrupaban sobre el pueblo de Berlifitzing, un volumen de inteligencia secreta y oculta que podría haber contenido mucho de terror, o más bien mucho de arrepentimiento para los pecados que ya habían ido más allá del poder de la redención. Es innegable que, en lo que respecta al antiguo dominio del Mertengeisstein, hay ciertos puntos de lo más oscuro, que siempre parecieron rodeados por un círculo de tinieblas tan espesas que ninguna luz podía arrojar sobre ellos la menor parte de su esclarecimiento. Esto, sin embargo, podría atribuirse en gran medida a la incompetencia de los narradores de los relatos, quienes, en las primeras generaciones de la familia, se aventuraron a recoger y transmitir estas historias de la población plebeya, por mucho tiempo vigilada por la indiferencia o el desprecio de los nobles, y de ahí, naturalmente, adornadas o enmascaradas, según el capricho de las leyendas habladas, y sin embargo, así se convirtieron en la transmisión más cruda y directa de pasajes de los cuales se suponía que estaban comprometidos a recoger las tradiciones vivas de los tiempos. Es por esta misma razón también que los rastros de la familia, por decirlo así, en todas las historias de la más auténtica antigüedad, son, por lo general, o bien excesivamente vacíos de esos atributos terribles que el espíritu de la leyenda había convertido en sagrados, o bien se expresaban con tal exageración repelente que se extinguían como fuentes de terror. Entre los signos que afectaron a Berlifitzing durante la decadencia de la casa Mertengeisstein, no se olvida en particular un accidente extraño, que en cierto modo expresa mucho de la senda fúnebre y atormentada a través de la cual fluía la carrera del último varón de la línea. La tragedia ocurrió en una gran fiesta dada por el noble de honor de la mayoría recién adquirida de su hijo y heredero. Las celebraciones habían alcanzado su punto culminante en la noche del sábado, el día anterior a la festividad de San Juan. Unos pocos minutos antes de la medianoche, cuando los placeres de la mesa y la conversación estaban en su apogeo, la enorme y vieja torre de la familia, largamente en desuso y ligeramente desmoronada en varias partes, cayó en un estruendo
que sonó a través de la soledad de la noche, y la viga principal atravesó los mismos asientos que el propio varón ocupaba en el banquete. El jinete del corcel fue percibido por muchos de los presentes en el pasillo en ese preciso momento de la caída del torreón. Sin embargo, por el brillo de los tapices de oro que lo cubrían y la presión de la multitud, nadie podía discernir claramente la cara del animal o de su jinete. Los hechos subsiguientes, sin embargo, revelaron la identidad del noble, quien durante el tumulto y la confusión siguientes fue encontrado a pocos pasos del asiento en el que había yacido, con la cabeza literalmente aplastada por algún objeto pesado y duro. Cuando por fin el escenario fue iluminado por la luz del día, no quedó la menor duda de que el colapso de la torre había sido el resultado del feroz pisoteo del corcel, que, ahuyentado por el ruido de los festines de sus amigos, había irrumpido en la sala de la fiesta, por así decirlo, en el momento de la culminación de los banquetes. Un manuscrito, firmado por una tía de la señora Berly Fishing y encontrado recientemente en la torre del Chateau, donde durante muchos años había yacido olvidado, es ahora, y en lo que respecta a la verdad de la narración, digno de ser considerado. El carácter original del documento ha sido desfigurado por todas las revisiones a las que ha estado sujeto, pero en su aspecto actual, solo un conjunto de circunstancias puede parecer notable, ya que las palabras, aunque vagas, se consideran desesperadas por lo que aparece en un fragmento anterior. La baronesa, decía el manuscrito, murió, y en medio de las agitaciones y la confusión de este periodo terrible, los intereses de la familia de Berly Fishing fueron olvidados y se desvanecieron para siempre. Que la idea de esta olvidada lealtad de los von Mestergeistein no se despertara inmediatamente después de la muerte de la baronesa, ¿fue acaso atribuida a la naturaleza débil y al cansancio de su compañera? ¿O fue la desesperación con la que, en secreto, el conde contempló el ineludible fin de su esperanza por medio de ella? ¿O fue la fuerte y siempre creciente pasión por la cazadora, la siniestra y majestuosa razón de la ruinosa demora de la venganza? ¿O fue el carácter de los dulces pensamientos de locura que frecuentemente engañaba su cordura? ¿O, por último, el último recuerdo de la luz celestial que había caído sobre su alma en sus aniversarios de la unión, mientras el fuego nupcial aún arrojaba sobre cada hora de la agonía un brillante y radiante resplandor? En una parte del manuscrito en el que las palabras de la baronesa son reiteradamente enigmáticas, el misterioso carácter del documento en su totalidad se hace notablemente patente. El dueño de la bestia, decía ella, es joven y perverso. El dueño de la bestia, él solo, ha cruzado el orgullo de muchos en su caída. Conozco bien, y de mi propia fe, la fuerza de los dolores que gimen en secreto. Con mi propio espíritu amordazado por los látigos y cadenas de la tempestad que viene, mi mano con la que escribo las palabras que son estas, no es la mano que se estremece ante un deber tan atroz como este. ¿Es la razón de la luz celestial que aquí todavía tiembla en el umbral de esta terrible forma la razón que lo mantiene en su terrible tarea? ¿O es porque, cuando la muerte lo haya reclamado, las garras de la fuerza demoníaca serán menos poderosas para asistir una víctima de las que ahora tienen miedo? ¡Oh, la mano! ¡Oh, la mano! La mano aún es, todavía es, a veces tibia, a veces estremece, pero la mano sigue siendo la mano. Los archivos de la casa de Mestergeistein han existido durante siglos. En ellos, entre otros puntos de interés más o menos irrelevantes, se encuentran las muy frecuentes ocasiones en las que las familias vecinas de la nobleza han hecho pedidos, ordenanzas o recomendaciones sobre los caballos y los establos del barón.
Estas peticiones, sin embargo, nunca fueron escuchadas por el amo de Mertengeistein.